Los principales temas de actualidad, analizados de manera objetiva y profesional, con sentido crítico, en Realidad a Fondo. Realidad a Fondo. Realidad a Fondo es un programa de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador, PROES, dirigido a toda la audiencia dentro y fuera del país. Profesionales de diversas áreas, comprometidos con El Salvador, estudian y analizan los hechos, estadísticas, opiniones y tendencias para comprender con claridad lo que sucede en nuestro país. Damos inicio a Realidad a Fondo. Amigos y amigas, qué bueno que estén disfrutando de la programación de Radio Maya Visión con esa energía que necesitamos los salvadoreños y salvadoreñas para salir adelante. Vamos a iniciar este espacio, vamos a tener una conversación profesional, una conversación de mucha altura sobre lo que sucede en nuestro país, sobre lo que está aconteciendo, sobre todo con esta crisis que nos está afectando, una crisis multidimensional, una crisis que afecta a diferentes sectores de nuestro país. Vamos a conversar esta mañana con el economista Alfonso Goitia. Él es directivo de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador, para que podamos entender qué es lo que sucede a nuestro alrededor, porque de eso se trata, analizar los datos, las tendencias, las estadísticas y toda la información que hay a nuestro alrededor para que la audiencia pueda tener claridad de lo que está aconteciendo. Así que le damos la bienvenida a Alfonso Goitia. Alfonso. Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues Alfonso, yo les decía a nuestros oyentes antes de contactar contigo que la realidad es compleja y esta situación que se vive en el país tiene muchas dimensiones. Una de ellas es la económica. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está viendo PROES lo que está viviendo el país en términos económicos? Hay quienes hablan de un retroceso de más de 10 años o de 2 décadas incluso en los niveles económicos. ¿Qué lectura tienen ustedes, Alfonso? Bueno, mira, realmente la situación económica del país para nosotros es sumamente grave. Realmente el país ha retrocedido más de 40 años. O sea, igualmente lo dijo el Banco Central. Señaló que la tasa de decrecimiento que va a tener la economía este año, pronosticado aún por CEPAL, es de menos 8.6%. Eso significa que el país, El Salvador, va a ser el país con la peor caída en Centroamérica. Esa tasa de decrecimiento la tuvimos a principios de los años 80, o sea, antes de, al principio de la guerra civil en el país. O sea, son 40 años de retroceso de la economía. Por otro lado, es una crisis tan grave que es peor que la crisis que tuvimos en el año 2009 con la crisis financiera mundial, donde la economía de El Salvador cayó en menos 2.1%. O sea, realmente estamos en una situación crítica. No dudamos que hay un problema a nivel mundial. Ya lo han señalado diciendo que esta es la crisis mundial más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el caso de El Salvador es la situación más crítica que hayamos podido vivir en la historia del país. Y estamos por debajo de las tendencias de decrecimiento de las economías como Nicaragua, que uno esperaría que en los últimos años Nicaragua ha sido el país que más ha decrecido, pero estamos aún por encima de ella, en el sentido de que Nicaragua va a caer en menos 8.3, Panamá en menos 6.5, Honduras en menos 6.1,
Costa Rica en menos 5.3% y Guatemala con menos 0.4%. Entonces, ciertamente la situación es sumamente crítica en ese sentido. Se plantea un per cápita regional que va a caer en términos globales en América Latina y el Caribe en menos 9.9%. Y pues bueno, El Salvador está en una situación bastante crítica. No hay duda que en los niveles de desempleo y de, digamos, de baja inversión y todo eso va a presentarse gravemente en El Salvador. De hecho, más que todo, hay que considerar que este es el resultado precisamente de un manejo inadecuado de la política económica y de la política sanitaria en el país. Hay que entender que si quisiéramos saber por qué hemos caído tanto, es porque realmente este gobierno ha sido incapaz de entender cómo manejar adecuadamente el marco sanitario, el marco de salud, con el marco económico, como lo han hecho otros países, obviamente entendiendo los impactos que pueda tener esta situación, especialmente la situación sanitaria. Entonces, tú ves, por ejemplo, que de repente estamos en un proceso de apertura económica. Se ha empezado con una primera fase, luego el gobierno plantea que está supuestamente dispuesto a entrar en la segunda fase, luego de que ya lo ha retrasado 15 días, y la segunda fase nuevamente se retrasa. El impacto económico que esta forma de manejo de la economía y de la cuestión sanitaria se hace en el país es realmente inconcebible. O sea, ahora, ahí, Alfonso, hay que hacer una acotación. Esa decisión la tomó el presidente en menos de 24 horas, es decir, fue al oriente del país, o a la zona paracentral, mejor dicho, y anunció que todo seguía según el plan, es decir, que hoy estaríamos abriendo la segunda fase, y menos de 24 horas después dice, mejor no. ¿Cómo se puede leer esto y qué impacto esto puede tener, este manejo que algunos han calificado como improvisado? Una total improvisación en todo el manejo, no solo económico, sino sanitario. O sea, tú no puedes entender cómo es posible que un gobierno que está enfrentando una pandemia, que está enfrentando esta que es la crisis más grave de la historia de El Salvador, ¿ya? Después de los años 30, donde hubo ese impacto del conflicto, la masacre del año 32, resultado también de una crisis mundial y que impactó gravemente a la economía del país, volvés a una situación donde realmente estás en ese contexto, o sea, una crisis de esa dimensión. Y la capacidad de improvisación hay que entenderle a este gobierno. Este gobierno es sumamente negligente en el sentido de que no tiene nada planificado, no hay políticas claras, no hay visión de futuro de este país, no hay concepto de qué vamos a hacer en los próximos años. Simplemente este gobierno improvisa cualquier cosa, plantea en ese marco, el gobierno a través del presidente, plantea hace 2 días o 3 días, de que definitivamente con el marco de la plaga de langostas, ahora la plaga de langostas es más importante que el problema sanitario del provincia. O sea, hay que acabar con las langostas cuando estamos en una crisis sanitaria donde la gente se está muriendo por el mal manejo de la cuestión sanitaria en el país. Entonces, sí, yo coincido con ese criterio que es improvisado. Has parado una segunda fase, podías haber iniciado aún parcialmente esa segunda fase, pero no podías haberlo parado. Estamos en una crisis económica tal que si no sabemos manejar la parte económica, ir abriendo y abriendo, totalmente inadecuado. O sea, lo que va a pasar con este país es que
más allá de lo que se dice que va a caer en 8.6%, posiblemente caigamos en más de 10%. Ahora, Alfonso, ¿qué impacto puede tener en la ciudadanía? En la gente que se mueve en autobús, en la gente que trabaja por el día, en los desempleados que están creciendo cada vez más. ¿Cómo eso la gente lo va a percibir? No, es evidente que la situación de la gente va a ser sumamente grave. Por ejemplo, ya se plantea una tasa de crecimiento, o mejor, una tasa de desempleo mayor. Estamos hablando de más del 15% en términos de desempleo, en términos globales, que va a significar más o menos de lo que teníamos anteriormente, porque siempre existió un nivel de desempleo. Posiblemente vamos a llegar a más de 230,000 personas desempleadas en el país. Datos más complejos al respecto, o sea, o más concretos en este momento, por ejemplo, el Seguro Social está estableciendo que se han perdido ya cerca de 62,000 empleos entre marzo y mayo, junio de este año. Entonces, ya hemos perdido eso, sin entender todavía que hay otro grupo que se ha perdido mucho más, que es el sector informal, que constituyen casi el 70% de las personas que no tienen un empleo adecuado, un empleo decente o como quiera llamarse. Entonces, esa gente está en el peor escenario. De hecho, hay indicadores que plantean algunas instituciones de una crisis de empleo mucho más grave. Por ejemplo, la ESEN está planteando que se pueden perder más de 250,000 empleos. La propia Cámara de Comercio está hablando también más o menos de algo similar. FUSADES de igual manera. Entonces, el nivel de empleo va a ser, o de desempleo va a ser sumamente grave en el país. Entonces, obviamente va a afectar a una proporción de la población muy grande, que obviamente se va a ver desprotegida, porque con las canastas alimentarias, como dice este gobierno, no vas a resolver eso. Tienes que entrar a fondo a cómo actuar en el marco económico. Entonces no puede ser que te puedas plantear simplemente le vamos a seguir dando canastas alimentarias para que permanezcan en su casa durante cuarentenas estrictas, violatorias de derechos humanos durante todo este tiempo hasta que termine el año. No podemos vivir así. Ahora, ¿qué intención hay entonces detrás de mantener ese operativo, de estar llevándole estas bolsas solidarias a la familia? No, el concepto está claro. O sea, en este caso, el presidente y su gobierno lo que pretende es precisamente hacer que la gente crea que él está resolviendo el problema para una perspectiva electoral. O sea, él está enfocado esencialmente en una visión electoral, que es el próximo año en febrero, y donde él quiere tener el control de la Asamblea Legislativa y de, obviamente, municipios y toda cosa, bajo un concepto de que eso le permite el control poblacional. Y para ello lo que necesita es demostrar que tiene la fuerza, y la fuerza expresada en la Fuerza Armada, ¿no?, y la policía, para decirle a la gente, miren, yo voy a resolver, pero no resuelve nada, está afectando mucho más a la gente, de tal manera que en esta situación ahorita, como te digo, los niveles de desempleo son gigantescos. Estamos hablando de que posiblemente vamos a perder 231,000 empleos, o también ya los datos del Seguro Social y la AFP muestran un nivel de desempleo objetivo de más de 62,000 trabajadores que han salido ya del marco de las cotizaciones, que obviamente son desempleados. Ahora, esto es por el lado de los ingresos de la familia, pero por el lado del gasto, entiendo que el costo de la vida va a tener impacto, Alfonso. Sí, ha visto que en estos meses los precios de los bienes y servicios han incrementado. De hecho, los bienes básicos son arroz, maíz,
otros alimentos que son claves, hortalizas, verduras, frutas, todo eso ha ido aumentando de precio durante estos meses. Ya estamos en una situación crítica y desgraciadamente los organismos del Estado que deberían estar preocupados para ver cómo actúan para controlar o supervisar que estos precios no impacten negativamente en la gente, no lo han hecho, ¿ya? Medicamentos y estos bienes básicos se han incrementado sustancialmente en los últimos 3 meses, ¿ya? Y la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Medicamentos y todo eso, no hacen absolutamente nada, ¿ya? O sea, están simplemente percibiendo cómo se mueve esto. Y dicen, no, sí, ya estamos controlando y no sé qué, pero no es real, ¿ya? Entonces, es una desgracia realmente, así como no se atiende la situación sanitaria adecuadamente en este país, porque ya ves cómo están los hospitales por culpa de un mal manejo hospitalario, un mal manejo del sistema de salud y un mal manejo de la pandemia en términos de cómo enfrentarla objetiva y adecuadamente, ¿no? Que es lo que están resolviendo más bien los alcaldes, no el Ministerio de Salud, y que no ayuda en nada, que simplemente lleva las cuentas de cuántos mueren y cuántos más están infectados en este país. No puede ser. O sea, estamos en una situación grave. Entonces sí, estamos ante ese nivel de altos niveles de desempleo que vamos a tener, niveles de encarecimiento de la vida que obviamente impacta a la gente que aún no tiene ni siquiera empleo formal y que ha perdido empleo en este periodo. Y por otro lado, ya los datos que nos muestra el problema de pobreza en El Salvador es también de los más graves en la región centroamericana. O sea, según los datos de CEPAL y de otras instancias, instituciones de investigación del país, la pobreza va a incrementar seriamente. De hecho, teníamos un nivel de pobreza de más o menos 26% en el 2018. ¿Sí? Y vamos a llegar ahora a un 40%. O sea, en el caso de la pobreza estamos retrocediendo todos los años, estos 10 años últimos, donde se hizo una gran labor en función de cómo resolver de alguna manera la situación de pobreza del país. O sea, estamos volviendo al punto inicial del 2008-2009 en situación de pobreza. En el caso de, por ejemplo, Fusades señalaba que estamos retrocediendo a 1996, en términos de pobreza. Entonces, ciertamente estamos pensando que una gran cantidad de familias y de personas van a entrar en situación de pobreza. Ya se plantea, por ejemplo, que en estos años, o sea, a partir de estos datos, la pobreza extrema va a pasar de 6% que estaba el año anterior, o sea, el 2019, a 13% en este año. La pobreza relativa va a pasar de 21 a 28%, o sea, la gente va a entrar en situación de pobreza. Se estima que más o menos 1.5 millones de personas están en el riesgo de caer en la situación de pobreza. Pero no solamente en el marco de la pobreza, aunque obviamente eso es lo más evidente, pero la clase media que había entrado durante estos años a una situación donde había mejorado, había avanzado, había crecido la clase media en los últimos 10 años en forma importante. Ahora tenemos que
esta clase media va a pasar de 22% que era a 17%. La clase media más vulnerable va a caer de 47% a 43%. Entonces, por lo tanto, estamos impactando negativamente la situación de la gente. Yo no sé cómo es que la gente esté apoyando o pensamos que apoya a este, porque realmente la situación de la gente es peor que la que pudo haber en el marco de la crisis más reciente, que puede ser el 2008-2009. Yo no logro descifrar eso en este caso, pero sí, lo que sí es claro que este país va a retroceder décadas, especialmente en estos temas de empleo, pobreza, crecimiento económico, inversión, etcétera. Y esto significa muchas cosas que en el camino de este programa vamos a ir analizando, Alfonso, porque cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de estos índices, pues hay que ver en términos sociales cómo esto va a suceder, cómo van a ser estos cambios que van a impactar a la ciudadanía. Quiero agradecerte, Alfonso, por estos comentarios, por este análisis que le permite a la ciudadanía tener más claridad de lo que sucede en nuestro país. Muchísimas gracias, Alfonso. Buen día. Bueno, muchas gracias a ti. Muy amable. Adiós. Y a ustedes, amigos y amigas que sintonizan Radio Maya Visión, muchísimas gracias. Les esperamos el próximo martes con otra entrevista para analizar la realidad a fondo. Los principales temas de actualidad analizados de manera objetiva y profesional, con sentido crítico, en Realidad a Fondo. Realidad a Fondo. Realidad a Fondo es un programa de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador, PROES, dirigido a toda la audiencia dentro y fuera del país. Profesionales de diversas áreas, comprometidos con El Salvador, estudian y analizan los hechos, estadísticas, opiniones y tendencias para comprender con claridad lo que sucede en nuestro país. Damos inicio a Realidad a Fondo.